Buenos días a todos. Pasen conmigo al libro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel 18. Patricio, ese fue el canto favorito de mi abuelo. Mi abuelo cantaba ese canto toda su vida y de verdad en su funeral cantamos ese. Creo que en mi vida esa es la primera vez que lo he cantado en español. Era una bendición. Gracias por guiarlo esta mañana. Ok, faltan menos de 2 meses para el campamento. Eso significa que mi estudio se ha sumergido por completo en el tema de este año, la vida de David. Esta es una temporada especial para Jessica y mí. El primer año que servimos como consejeros, el tema fue David. Incluso tuve el privilegio de representar a David en el gran evento. Repetimos estos temas más o menos cada década, así que aquí estamos, 10 años después, regresando al hijo de Isaí. Mientras me preparaba, he tratado de mirar a David con ojos nuevos. Algunos de nuestros campistas vienen con un base profunda de conocimiento bíblico, pero para otros los nombres de Moisés, Pablo y David son totalmente nuevos. Es un reto ver esta historia como si fuera la primera vez, porque la narrativa de David nos regala una de las historias más famosas de la humanidad. Así que permítanme preguntarles, ¿qué evento o temporada de la vida de David lo formó más que cualquier otro? Es una pregunta fácil, ¿verdad? Cuando pensamos en el rey justo de Israel, todos pensamos en la misma historia fundamental. Díganlo conmigo, David y bien. Todos mis hijos dijeron lo mismo. David y Goliat, David y Goliat. Es la historia quintesencial del débil contra el fuerte. El joven pastor con la onda contra el gigante con la lanza. Pero aquí está lo interesante. Conocemos a David a través de los lentes distintos. 2 lentes distintos. Tenemos primero la narrativa sobre él en 1 y 2 de Samuel. Y tenemos los escritos de él en los Salmos. David escribió al menos la mitad de los Salmos, probablemente 73 de los 150. Si la batalla contra Goliat fuera realmente el pico formativo y definitorio de su vida, seguramente esperaríamos que una buena parte de esos 73 salmos estuvieran llenos de los recuerdos de David sobre aquel día en el valle de Ela. Esperaríamos versos sobre piedras lisas, el peso de la armadura de Saúl y el rugido del filisteo. Sin embargo, ¿cuántos de los salmos de David tratan sobre esa estimada batalla contra el gigante? El número es exactamente 0. Podríamos considerar el Salmo 144 como una alusión donde habla de Dios adiestra sus dedos para la batalla, pero Goliat nunca aparece como un tema principal en su poesía. Entonces me dio curiosidad.
si Goliat no definió el vocabulario espiritual de David, ¿qué lo hizo? Al revelar sus salmos, ¿qué temporada dio forma a su concepto de Dios más que ninguna otra? Mi lectura ha dado una respuesta clara y inesperada. Para encontrarla, tenemos que mirar más allá de la victoria en él. Comencemos esta mañana en 1 Samuel 18. David acaba de regresar del campo de batalla. Es un héroe nacional. Las mujeres cantan en las calles, versículo 7. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Pero noten el cambio inmediato en la atmósfera. El versículo 9 nos dice, y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Lo que sigue es una temporada de vida que David probablemente nunca esperó. A menudo pensamos que una vez que Dios te unge, hay una línea recta hacia el trono. Para David, la línea pasó por el horno de los celos. En 1 Samuel 18, la envidia de Saúl se vuelve violenta. Mientras David toca el arpa, sirviendo literalmente a la paz del rey, Saúl intenta clavarlo a la pared con una lanza. No una, sino 2 veces. Imaginen la confusión que David debió sentir. Él había sido fiel, había sido valiente, y sin embargo se encuentra con una enemistad irracional y ardiente. Saúl le ofrece a su hija Merab y luego se la da a otro. Le ofrece a su hija Mical, pero solo como una trampa para que los filisteos maten a David. David gana esta batalla también, pero la victoria solo hace que Saúl tenga más miedo. 1 Samuel 19 nos dice que Saúl finalmente ordena a su hijo Jonatán y a todos sus siervos que maten a David. David se convierte en un fugitivo en su propia tierra. Huye a Ramá para estar con Samuel. Pero los mensajeros de Saúl lo siguen. Se encuentra con Jonatán en un campo, dándose cuenta que la vida del palacio ha terminado. Ahora es otra vez que un hombre de un campo, pero esta vez no está cuidando ovejas, sino que está siendo casado como una de ellas. En el capítulo 21 de 1 Samuel, huye a los sacerdotes de Nob, desesperado y hambriento, comiendo el pan de la proposición solo para sobrevivir. Luego es un momento de total desesperación. Huye a Gat, la ciudad natal de Goliat. Imagina la ironía. El vencedor del gigante, buscando refugio en el patio trasero del gigante.
La misma espada que usó para decapitar a Goliat está ahora atada a su cinto mientras finge locura, garapeteando en las portadas de la puerta y dejando correr la saliva por su barba, solo para convencer a los filisteos de que no es una amenaza. David ha sido desmantelado. Ha perdido a su esposa, a su mejor amigo, su mentor, su hogar y de verdad su dignidad. Se han quemado todos los puentes. Esto nos lleva al clímax de esta transición en 1 Samuel 22, versículo 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Una vez más, versículo 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Necesitamos detenernos y absorber este momento. David está solo. Está en un agujero en la tierra. Estas cuevas no son agradables. Son húmedas, oscuras y silenciosas. Pero entonces sucede al versículo 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Este es el nacimiento del verdadero reino davídico. No comienza en una sala de coronación. Comienza en una cueva. David es el rey ungido, pero sus súbditos son los marginados, los endeudados, los ancianos, los que tienen el alma amargada. Miran al hombre de la cueva y dicen, él es nuestro líder. Pero la tragedia no se detiene en la puerta de la cueva. David no solo se esconde de Saúl, se esconde con la sangre de 85 sacerdotes en su conciencia, porque Saúl los masacró y no por ayudar a David. David carga con esa culpa en la oscuridad. En el capítulo 23, David salva a la ciudad de Keila de los filisteos, actuando como el verdadero rey del pueblo. Pero la gente a la que salvó se prepara para entregarlo a Saúl. David está aprendiendo una dura lección. Tu éxito no garantiza tu seguridad. Y tu servicio no garantiza tu reputación. Huye al desierto de Sif.
escondiéndose en los bosques y luego en el desierto de Maón. Cada vez que cree haber encontrado un lugar para descansar, llegan los informes. Saúl viene. Este ciclo de persecución y escape milagroso culmina en la tensión dramática en 1 Samuel 23, 25. El texto dice que Saúl y sus hombres fueron a buscarlo y David descendió a la peña. Escucha, versículo 25. Pero Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se apresuraba David para escapar de la presencia de Saúl, pues Saúl y sus hombres habían rodeado a David y a sus hombres para capturarlos. El círculo se cierra. La trampa está lista. David no tiene opciones ni espacio. Pero en ese precioso momento, la providencia de Dios interviene. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven pronto, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió, por tanto, Saúl de perseguir a David. Miren más allá. La Biblia dice que llamaron a aquel lugar en hebreo Sila Amalekot, que significa la peña de los escapes. En el momento que David era más vulnerable, descubrió que su lugar difícil era en realidad el lugar donde Dios lo dividiría de su enemigo. ¿Cuál es la mejor historia para contar a los campistas? ¿Un niño matando a un gigante con una piedra? ¿O un hombre agatado, escondido en una cueva por 10 años? Nos encanta la victoria de 3 minutos. Pero no somos tan rápidos para contarles a nuestros niños sobre los 3,650 días, una vez más, 3,650 días que David pasó huyendo. Según la cronología bíblica, David pasó aproximadamente un tercio de su vida como fugitivo. Durante 10 años, la oficina de David fue una cueva. Su cama fue una piedra. Sus compañeros fueron endeudados. Nosotros vemos a Goliat como la definición de David. Pero David vio esta década como la definición de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por los encabezados de nuestros salmos. Miren conmigo Salmo 57. Salmo 57. Allá si miran el encabezado del Salmo. Michtam de David. Cuando huyó de delante de Saúl en la cueva. Un otro. Salmo 142.
mástil de David. Oración que hizo cuando estaba en la cueva. Uno más. Salmo 34. Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech en Gat. Esta temporada formó el vocabulario de la fe de David. Dejó de hablar de pastores y comenzó a hablar de la piedra. Miren conmigo Salmo 62. Salmo 62. En Dios solamente está acallada mi alma. Él solamente es mi roca y salvación. David aprendió que Dios no era solo un ayudante. Él era en hebreo un Sela, un acantilado alto, escarpado e inaccesible que las lanzas del hombre no podían alcanzar. Consideren el canto de victoria de la vida de David. Es tan importante que Dios lo puso en la Biblia 2 veces. Aquí, este es el salmo probablemente más importante de David. Una vez en Salmo 18 y pasen conmigo a 2 Samuel 22. 2 Samuel 22. Noten dónde se coloca en 2 Samuel. Aparece al final del libro, cuando Dios mira hacia atrás a toda su vida. Es un gran amén a la fidelidad de Dios. Escuchen cómo comienza. Jehová es mi roca y mi fortaleza, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Es mi angustia. En mi angustia invocaré a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. David no está usando una metáfora que leyó en un libro. Está mirando hacia atrás en la piña, en los escapes, y dándose cuenta de que Dios nunca dejó de ser esa roca. El lugar difícil del desierto se convirtió en el lugar firme de la teología de toda su vida. Pero esto no es solo una biografía de David, porque 1 Samuel 22, versículo 2, es un grito que apunta ¿a quién? ¿A quién? A Jesús. El mundo espera que un rey se siente en un palacio y reúna a los mejores. Pero cuando Dios prometió que un hijo de David se sentaría en el trono, no prometía un rey inmune a la cueva. Prometía un rey que reinaría desde la cueva. Jesucristo es el verdadero David. Cuando comenzó su ministerio, ¿a dónde fue? Al desierto, Mateo 4.
Pasó 40 días siendo cazado por el enemigo. Cuando predicó el evangelio, quienes se juntaron con él, los afligidos, los endeudados y los amargados de espíritu. Jesús dijo, el Hijo de Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mateo 8:20. Jesús vivió la vida de Adulam. Fue un rey en el exilio. Y noten la belleza de la imagen de la roca. En 1 Corintios 10, versículo 4, Pablo dice que la roca espiritual que seguía a Israel era Cristo. Pero recuerden que tuvo que pasarle a esa roca, tuvo que ser herida. Nuestro rey fue herido, fue rechazado, despojado y hendido en la cruz. ¿Y por qué fue herido? El agua de la vida fluye hacia nosotros, los marginados. La cueva de Adulam es una imagen de la iglesia. Una reunión de endeudados que han encontrado un rey que pagó su deuda. Jesús es el rey en la cueva, que está con nosotros cuando los inviernos de la vida parecen no tener fin. ¿Qué significa con nosotros? Primero, debemos resolver la cuestión de nuestra identidad. Tenemos la tendencia de querer presentarnos como valientes antes de haber sido marginados. Queremos llegar al palacio con nuestros currículums pulidos. Pero 1 Samuel 22 nos dice que el único requisito para entrar era estar afligido, endeudado o amargado. Si te sientes como un extraño esta mañana, estás en el lugar exacto. La cueva de Dios era el único lugar en Israel donde a la ley de Saúl no podía alcanzarte. Somos los endeudados que han venido al rey que pagó la deuda. Deja de intentar ser valiente por tu cuenta y comienza a ser un participante en la gracia del rey. Segundo, debemos ajustar nuestra teología. A menudo pensamos que seguir a Dios significa estar de pie sobre gigantes todos los días. Pero David nos enseña que decir Dios es mi roca no es un eslogan de triunfalismo. Es un reconocimiento de su misericordia en medio de la prueba. Llamar a Dios roca implica que hay una tormenta. En el Salmo 62, Saúl todavía está allá afuera. La paz viene de la naturaleza de la roca. Nuestra teología debe ser lo suficientemente grande para soportar la esperanza de 10 años. Él no es un Dios de rescate, sino de redención. Finalmente, consideremos nuestra adoración.
Un sermón de Eric me dio esta idea. En última instancia, la cueva no es el destino. La cueva está destinado a llevarnos a la tienda, el tabernáculo, a la presencia de Dios. Miren Salmos 61, versículos 2 y 4. Salmos 61, versículos 2 y 4. Llévame a la roca que es más alta que yo. Yo habitaré en el tabernáculo para siempre. Este deseo por la tienda define el corazón de David. En Amós 9, no pasen allá, escuchen, en Amós 9, Dios promete restaurar el tabernáculo caído de David. A diferencia de un palacio rígido, la tienda representa una adoración constante e íntima. Él aprendió a tener sed en la cueva para saber cómo debe beber en la tienda. En tus pruebas, no solo ores para que la cueva termine. Ora para que la roca te lleve a la tienda. La cueva es donde encontramos protección, pero el tabernáculo es donde encontramos nuestro propósito. Es donde los marginados se transforman en un sacerdocio. Y en los ecos de la cueva donde David encontró su canto, es en nuestros lugares difíciles encontramos el nuestro. En unas pocas semanas, algunos de nosotros estaremos en el campamento. Vamos a decirles a esos niños que no tienen que ser gigantes para ser amados. Solo tienen que tener sed. Servimos a un rey que fue rechazado para que nosotros pudiéramos ser aceptados. Servimos a un rey que no solo miró nuestras pruebas desde lejos, sino que encontró la cueva de la tumba y lo conquistó desde adentro hacia afuera. En la resurrección, Jesús ha salido victorioso de la cueva. Amén. Patricio, puedes preparar. Jesús ha demostrado que el lugar difícil de la muerte no pudo retener la vida del mundo. Si estás vagando en el desierto esta mañana, deja de huir de la roca y comienza a correr hacia ella. El rey ha emergido y ha preparado mucho lugar para ti en su reino eterno. Corre a la roca esta mañana mientras nos ponemos de pie y mientras nos cantemos todos.